Menos mal que entonces todavía no estaba el PSOE, si no, no se hubieran equivocado, porque son bastante más eficaces que los paniaguaos estos del PP. ¿De acuerdo? Continuamos con el Grupo Parlamentario Vox. Señor Raizcorbe. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Villarejo, soy representante de Vox y Vox votó en contra de la creación de esta comisión, porque entiende que se trataba de un instrumento de los grupos con los que el Gobierno ha pactado para, de alguna forma, involucrar a los servicios de orden público, a los servicios de inteligencia y mostrar a la opinión pública pues que había un elemento disuasorio a las actividades de todos los movimientos separatistas. Nosotros a esta teoría no vamos a contribuir. Es decir, que estamos interesados, y yo personalmente, sobre todo, en saber toda la verdad si no se ha sabido ya en algo que se ha juzgado y donde en sede judicial se ha podido tratar todas las vertientes del asunto. Le digo porque tengo interés personalísimo al tener una relación muy estrecha, personal también, con uno de los heridos en Cambrils. Y así pues, aquí hay esta teoría, igual que yo pienso, rezo, cuento y hablo en catalán, pero le estoy hablando en el idioma común. Se lo agradezco, señoría. No utilizo la lengua para fines políticos y aquí me da la sensación de que se está utilizando estos atentados para fines políticos que no son exactamente el saber la verdad de lo que sucedió, insisto, si no es que se sabe ya por las actuaciones judiciales que hubieron en su momento. Usted lo ha aclarado un poco. Yo iba a decirle, bueno, usted ha alentado de alguna forma esta teoría de que el Estado podía haber hecho más. Y siguiendo con las preguntas que ha hecho el compañero de Esquerra, el portavoz de Esquerra Republicano, usted que tiene conocimientos jurídicos, si tuviese que definirme lo que sucedió entre estas tres palabras, error, culpa o dolo, por parte de los servicios de inteligencia del Estado en relación al atentado, ¿cuál de las tres elegiría? Fundamentalmente error y culpa. Por supuesto, dolo bajo ningún concepto, porque es cierto que por lo menos, aun cuando en ocasiones interesa que haya atentados y tal, en este caso suelen ocurrir a otros países. Creo que hubo un error importante no haber valorado humildemente mis advertencias de 2015, y creo que hubo la culpa de que cuando ocurren los atentados ocultarlo todo para que no trascendiera el error que se había cometido de haber dejado de controlar a este imán que en teoría lo tenían monitorizado las 24 horas del día. Me interesa saber qué opinión le merece la actuación de los Mossos d'Esquadra tras la explosión de Alcanar, indiciaria de la preparación de un posible atentado terrorista. Yo entiendo que la actuación fue razonablemente correcta en la medida que desconocían en absoluto qué había detrás de ese atentado, de esa explosión, disculpe. Que obviamente al no recibir información del CNI y no existir esa colaboración que luego después alguien ha tratado de cacarear leyendo un titular de La Vanguardia, entienda que esos terroristas se podían haber pillado heridos, desde mi humilde punto de vista, por una razón fundamental, porque se les dispara a distancia, nunca un terrorista lleva ningún cinturón explosivo a la vista hasta que no lo va a hacer explosionar, y basta con haber tirado la pierna o haber tirado algún miembro y tal, y haberle pillado vivo. Hubo un cierto interés en un momento determinado, alguien debió soplar algo al oído, pero yo, en líneas generales, creo que la actuación de los Mossos fue correcta y, lamentablemente, si hubieran tenido más información, podrían haber actuado mejor. Siguiendo con esto, aunque también ha comentado brevemente, efectivamente, los Mossos recibieron una alerta de la CIA en mayo del 2017 Así es. Sobre un posible atentado terrorista y la guardaron en un cajón, no le hicieron caso.
no preguntaron al CNI, a los servicios de inteligencia, se quedaron quietos. No es así, señoría, si me permite, ya lo he dicho. Viajaron al mes siguiente 3 miembros, nada menos que el comisario jefe de información, un inspector y un agente que, digamos, en nombre de la inteligencia del país de Cataluña y tal. Presentaron como si ellos fueran un país. Bueno, se les atendió, se les dio, estuvieron casi una semana, y lo que es cierto es que luego lo negaron, y cuando un periódico, creo que era el Periódico de España, divulgó a las pocas horas, oiga, esta alerta la teníamos nosotros, pero no tal, pues la negaron hasta el último momento. Lo sorprendente es que cuando unos días antes de octubre, cuando declararon la independencia, se les pilló cuando iban a una incineradora para destruir no solamente ese documento que recibieron, sino también el análisis que hicieron sobre el mismo y sobre los datos del viaje. Si no hubieran tenido nada que ocultar, ¿por qué fueron a la incineradora y fueron descubiertos cuando iban a hacerlo? Algo querían ocultar, ¿no? Por último, ha dicho algo que realmente me preocupa, el tema de la detención de los comandos virtuales y en relación también al posible comando que se estaba creando, que había un peligro latente. ¿Cree que en este momento hay comandos o posibilidad de creación de comandos con peligro latente, habida cuenta la información que supongo sigue teniendo usted, no de forma tan oficial, en este momento? Ahí sí que le tendría que dar la razón a una de sus señorías. Ya sería una mera opinión, porque aun cuando sigo teniendo, afortunadamente, buenas relaciones con algunos miembros del CNI, de la Guardia Civil, incluso de la policía, estoy jubilado, tengo 73 años y lo único que conozco es por lo que, digamos, casi lo que conocen ustedes. Lo que sí le puedo asegurar es que se abusa demasiado del concepto secreto, se abusa demasiado del concepto verdad judicial y tal. Y le pongo un ejemplo. En el juicio famoso, fíjese, alguien, el señor Guevara, muy colaborador del CNI, un hombre además, en fin, pues llegó a avergonzarse de los fallos de técnicos. No se oían los interrogatorios, no se oía nada. Y al final dijo, perdónenme ustedes y tal. ¿Pero qué es eso de un país moderno y tal, donde un juicio tan importante, problemas técnicos, no se pueden interrogar a nadie? Y aún así emitieron una sentencia. Y yo pensaba que esta comisión era para aclarar esos puntos oscuros o esos puntos que no se aclararon. Porque muchas veces la verdad judicial, le puedo asegurar, señoría, que no es la verdad real. Ahí me han condenado por cohecho por un tema con Planeta y Planeta ha sido absuelto. Soy un cohechado pero sin cohechador. Obviamente era la editorial que iba a sacar mi libro y obviamente ya no lo sacó, ¿no? Pero quiero decir que al final ya me espero cualquier cosa. Y el abuso de secretos, le pondré otro ejemplo, señoría. Ha habido, antes de irse, el señor, digamos, juez instructor, García Castellón, dijo que eran secretos unos correos que el señor secretario de Estado tenía en su teléfono y tal, y los mandó destruir. ¿Sabe cuáles eran los secretos? Que este señor había quedado a cenar con el presidente de la Audiencia Nacional, le decía quién lleva el vino, que el señor comisario de la UCO, el coronel de la UCO le estaba diciendo, oye, hay un miembro del Consejo General del Poder Judicial que se está acostando con un periodista y le está contando datos, además con comentarios homófobos. O, oye, tú conoces a García Castellón, que has estado con él, le dijo a un comisario. Pues sí, le conozco, es un vago y tal, etcétera, etcétera, y no hace ni los informes. Y por cierto, sigues teniendo la academia de preparar a nombre de tu mujer, sí, te voy a mandar gente y tal. Esos son los secretos. Y por esa razón, un tal Alvise, que los ha divulgado, ahora le persiguen tanto por los 100.000 euros, eso, que tal, cuando la señora Aldama miles de millones ha defraudado, ¿entiendes? Creo que la ciudadanía se merece que dejemos de aparentar y empecemos a resolver el tema. El sistema tiene mucho tal, pero si no nos involucramos en tratar de resolverlo y seguimos ocultando las cosas, y como dice antes una de sus señorías, es poco serio que sigamos teniendo una ley de secretos de la época de Maciel, de 68. Oiga, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Cuando se han reformado todas las cosas y tal. ¿Pero esto qué es? O sea, que los ciudadanos que son menores de edad, que no se merecen saber lo que ha pasado, no se merecen los catalanes saber qué ha pasado y por qué y si se pudo o no se pudo evitar. Eso es lo que yo he intentado y eso es lo que evitaron metiéndome en prisión, insisto, en mayo del 2018,
intentaron eliminarme. Y ahí está, los informes míos, donde me habla un shock anafiláctico de un medicamento y tal. Menos mal que entonces todavía no estaba el PSOE, si no, no se hubieran equivocado, porque son bastante más eficaces que los paniaguaos estos del PP. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría.